Excelente. A ver, voy a ver si estoy a mi máximo volumen. Sí. Bueno, buenas noches. Nos volvemos a encontrar. Ahí me están avisando que se escucha bien. Buenísimo. Hoy estoy en otra locación, entonces puede ser que el internet sea distinto, por lo cual avísenme si se llega a entrecortar o algo. Bueno, continuando con nuestro curso, hoy es nuestra clase número 5, donde vamos a empezar a hablar de los trastornos de comportamiento. Hasta el momento, por supuesto que los he mencionado muy someramente, muy por encima, como posibles diferenciales, pero hemos hablado fundamentalmente de problemas de comportamiento, recordando que los problemas, no trastornos, son o conductas normales para la especie, o sea, forman parte de su patrón comportamental, como puede ser la marcación urinaria de origen sexual o territorial en un gato, pero que constituyen un problema para la convivencia, digamos, para el vínculo humano-animal, no porque sea realmente una alteración de la conducta del gato. Luego tenemos conductas que, si bien están dentro del patrón de comportamiento normal, como por ejemplo el patrón de eliminación, se presentan fuera de contexto o de una manera, no sé, exacerbada, por ejemplo, como puede ser la eliminación inapropiada, que se acuerdan que dijimos que de hecho se la llama inapropiada en el sentido de que la eliminación es normal y se hace con toda la secuencia normal y, por ejemplo, no sé, evacúa toda la vejiga completa o todo el contenido colónico completo. El problema es de convivencia porque lo hace fuera de lugar, digamos. Ahora vamos a empezar a hablar de los trastornos, es decir, las enfermedades comportamentales que por lo tanto ya tienen un trasfondo obviamente patológico, donde hay una alteración neurobioquímica, donde hay una alteración emocional que da lugar a signos clínicos que ahora vamos a ver tanto físicos neurovegetativos como comportamentales, y dentro de los comportamentales, obviamente los que nos ocupan en este curso, son aquellos que están vinculados con el patrón de eliminación o de marcación, ¿no? Es decir, que cursan con o eliminación inadecuada y o en realidad marcación urinario-fecal. Bien, teniendo en cuenta esto, los trastornos que vamos a abordar en esta clase y un pedacito de la clase que viene, todos pertenecen o tienen una base ansiosa. Son trastornos de ansiedad. Por lo cual es importante entender, digamos, cuál es la generalidad en los trastornos de ansiedad, y por eso hoy voy a ocuparme un poquito de lo general de los trastornos de ansiedad y después vamos a ver, en realidad lo vamos a ver en otro orden. Vamos a ver primero las ansiedades específicas, así estaba en nuestro cronograma, y luego los trastornos de ansiedad generalizada. Acá lo tengo ordenado diferente. Luego vamos a ver qué tiene que ver con que el trastorno de ansiedad generalizada es un tipo de ansiedad inespecífica, que no le encontramos un disparador, si se quiere, un motivo detonante, digamos, o factores detonantes, y en cambio las ansiedades específicas de los felinos, que son la ansiedad por conflicto territorial o de desterritorialización, la ansiedad por conflicto social o de cohabitación y la ansiedad por ambiente cerrado, como su nombre lo indica, cada una de ellas tiene un motivo de ser, es decir, hay algo que lo detona, ¿sí? Les muestro estos porcentajes que son las prevalencias de mi propia casuística. Esto no quiere decir que sea así para todos los profesionales que hacen medicina del comportamiento, pero es cierto que en los gatos, como regla general, es más frecuente encontrar trastornos de ansiedad de tipo específicas, y por eso se las llama ansiedades específicas felinas, que el trastorno de ansiedad generalizada. No que no exista, pero tal vez es menos frecuente de encontrar en cuanto a la prevalencia, en cuanto a la epidemiología. Por eso también los vamos a ver primero. Bien, ahora, para poder entender un poquito cuál es la base, porque es común a todos los trastornos de ansiedad, tenemos que entender cuál es la etiopatogenia en un trastorno de comportamiento en general y en particular de ansiedad. Uy, acá me doy cuenta que escribí mal, epigenética, me salió una P en el medio que no tenía nada que ver, perdón. A ver, ¿por qué? La biología no es única, unifactorial, no es, digamos, por un, no sé, agente causal, digamos, no es una enfermedad infecciosa, ¿verdad? Entonces, sí puede existir una predisposición, tanto genética como epigenética, es decir, modificaciones de la expresión de ciertos genes que se producen a partir de influencia del ambiente sobre
bueno, justamente la expresión de los genes, especialmente en épocas tempranas del desarrollo del gatito. Justamente hablando de desarrollo, también está involucrada en su etiopatogenia problemas en el desarrollo comportamental, déficits, alteraciones, por ejemplo, por desarrollarse este gatito en un ambiente hipoestimulante, o sea, con muy pobre estimulación, o por el contrario, hiperestimulante, lo cual también puede llevar a problemas, ¿verdad? O un gatito que fue poco socializado, pobremente socializado, o hijo de una madre con problemas del comportamiento maternal. Entonces, el perfil temperamental de la madre tampoco ayuda, digamos, para desarrollar correctamente el comportamiento de ese gatito durante su ontogenia comportamental. También todo tipo de experiencias tempranas que hayan sido inadecuadas, traumáticas, que generen miedo, ¿no? Entonces eso también influye y va a generar fallas de adaptación a lo largo de toda la vida, lo cual hace a un individuo más predispuesto a generar trastornos de comportamiento en general y en particular de ansiedad. Conflictos crónicos. Hoy vamos a hablar justamente de los conflictos sociales y territoriales en los gatos que si fuera algo agudo, algo situacional, en general en un animal que tiene todavía capacidad de adaptación, digamos, conservada, se adapta y es un conflicto agudo que se resuelve. El problema es cuando estos conflictos se cronifican y eso puede redundar, puede terminar en un trastorno de ansiedad, como íbamos a ver. Lo mismo que cualquier situación de estrés crónico, patológico, inescapable, ¿sí? Así como mencioné hoy que los trastornos de comportamiento tienen una base neurobioquímica afectada, ¿no? Un desbalance de algunos neurotransmisores, particularmente cuando hablamos de ansiedad, sobre todo serotonina, noradrenalina, dopamina, es decir, las monoaminas, ¿sí? Entre otras, ¿no? Estoy generalizando, por supuesto, y hablando de los más importantes. Y además, puede haber patologías previas, digamos, que también agraven o que predispongan a situaciones de ansiedad, como pueden ser patologías físicas, somáticas, digamos, pero también patologías comportamentales, otras fobias, estrés postraumático, que también puede al menos predisponer a un trastorno de ansiedad. Si pensamos un poco más profundo esa etiopatogenia, tenemos que hablar de cuáles son las regiones neuroanatómicas que están fundamentalmente involucradas. Obviamente no son las únicas, pero es cierto que hay ciertas estructuras, tanto corticales de la corteza frontal y prefrontal, como fundamentalmente del sistema límbico, que está mucho más relacionado con el control de las emociones. Especialmente la amígdala, ¿no? Con núcleos amigdalinos y sus relaciones con otras áreas, sobre todo el sistema límbico, como el hipocampo, que es un área también fundamental en el aprendizaje y en la formación de memorias, y en su relación entre ellas, hipocampo con amígdala, sobre todo en la formación de memorias aversivas por experiencias tempranas o no, pero por experiencias desagradables, así como estructuras más del tallo cerebral, como el locus coeruleus, que es una estructura principalmente noradrenérgica, y por lo tanto habíamos dicho que, y ahora lo vamos a mencionar nuevamente, que la noradrenalina o el sistema noradrenérgico es uno de los que está afectados en el trastorno de ansiedad, lo mismo que los núcleos dorsales del RAFE, que son núcleos predominantemente serotoninérgicos, y la serotonina también está involucrada, por supuesto, en los trastornos de ansiedad, es uno de los neurotransmisores inhibitorios por excelencia. El tálamo y toda su relación con hipotálamo, hipófisis, obviamente, todo el eje que desencadena, entre otras cosas, una respuesta de estrés. Hablamos de amígdala y hipocampo. La corteza frontal y prefrontal, que funciona más bien como un freno, como una inhibición de la respuesta ansiosa o del miedo, ¿no? Obviamente también estructuras que están más involucradas con el control motor, porque también tiene que haber respuestas motoras, ¿no? Entonces, el bulbo raquídeo, el cerebelo, obviamente la médula espinal, pero más que nada relacionado con las respuestas motoras. Bien, teniendo en cuenta entonces que estas son las estructuras
fundamentalmente involucradas, obviamente no son las únicas, también tenemos que hablar de cuáles son los neurotransmisores principalmente involucrados. Ya mencioné la noradrenalina, que es uno de los neurotransmisores excitatorios que regula el estado de vigilancia. Después vamos a hablar de qué pasa con la vigilia y la vigilancia en la situación de ansiedad. También el ciclo sueño-vigilia, por supuesto, está involucrada también en la noradrenalina en la regulación, digamos, del estado de tensión, de alerta, también, obviamente, en la formación de memorias, en el aprendizaje, en el miedo, por supuesto en la ansiedad, si no lo estaríamos diciendo ahora, también en la regulación del humor y también en la irrigación cerebral y, obviamente, en muchísimas otras acciones periféricas, ¿no? Pero yo estoy hablando ahora de las centrales propiamente dichas, vinculadas con la ansiedad. Por otro lado, la dopamina, otra monoamina excitatoria, que también regula el humor, también regula el alerta mental, la vigilancia, y es uno de los principales neurotransmisores que regula la conducta exploratoria, que ahora vamos a ver qué le pasa a esta conducta en un trastorno de ansiedad, ¿no? Así como también tenemos involucrados neurotransmisores que son inhibitorios, ya mencioné a la serotonina, que también es reguladora del ciclo sueño-vigilia, y de la alerta mental. Por supuesto, todas estas monoaminas también interactúan entre ellas, ¿no? Entonces, regula, como decía, el ciclo sueño-vigilia, especialmente en el sistema reticular ascendente, el SARA, regula la timia, el humor, es inhibidor de la ansiedad, la serotonina, y también de la agresividad y del miedo, ¿no? Es inhibitorio. Entonces, reduce, digamos, tanto las conductas relacionadas con la agresión como las conductas o las respuestas ansiosas o de miedo. También regula la alerta y la atención, está involucrada en el apetito, en todo lo que tiene que ver con motivación. Y bueno, como dije, inhibe la respuesta de miedo, por eso inhibe esta reacción de lucha, fuga, bueno, o congelamiento, ¿no? El GABA, por supuesto, es el principal neurotransmisor inhibitorio en todo el cerebro, absolutamente ubicuo, el ácido gamma-aminobutírico, disminuye el miedo, disminuye la ansiedad, produce relajación, produce ese freno, esa señal de parada que yo mencionaba antes, que fundamentalmente el freno está ubicado, si tuviéramos que decir neuroanatómicamente, en la corteza frontal y prefrontal, a expensa específicamente del GABA que actúa en las interneuronas, en todo el cerebro, por supuesto. Pero después tenemos otros neurotransmisores que son también reguladores y que se van a manifestar con acciones más de tipo ansiolíticas o ansiogénicas según en qué localización y sobre qué subtipo de receptor actúan. Entonces, por ejemplo, los opioides endógenos, que también, por supuesto, están involucrados en la disminución de la ansiedad, en la disminución del dolor, ¿no? Y en la sensación del placer. Así como pasa con los endocannabinoides, que tienen en líneas generales funciones ansiolíticas, de reducción del miedo, inhibitorias, digamos, de esta reacción defensiva, de esta respuesta de miedo, con una función endógena de relajación, así como otros moduladores como el óxido nítrico, los neuroesteroides, que como dije, dependiendo de sobre qué receptor actúan, van a tener una u otra función. Entonces, cuando tenemos alterados a estos neurotransmisores, es que se va a producir una situación de ansiedad. Por ejemplo, la noradrenalina, que también, dependiendo en qué región del cerebro, puede estar aumentada o disminuida su disparo noradrenérgico. El aumento de la dopamina es ansiogénico, la disminución, por supuesto, de los es decir, no sé si estoy conectada, ¿algo pasó? ¿Estoy online? Sí, doctora. Sí, ay, perdón. En un momento sí. Ah, bueno, gracias. Buenísimo, gracias por avisarme porque de repente me sentí que estaba fuera, pero estaba adentro. Bueno, entonces, los procesos etopatológicos que llevan a un trastorno de ansiedad son el proceso de sensibilización, donde, ¿qué es lo que ocurre en la sensibilización? El individuo empieza a reaccionar de manera absolutamente excesiva
a cualquier variación del entorno, inclusive a estímulos que no son peligrosos, que no tienen por qué generar una reacción, digamos. Entonces, se sensibiliza a todo tipo de estímulo, sin posibilidad de seleccionar cuándo es una respuesta que es adaptativa, que le va a permitir sobrellevar un estímulo si fuera peligroso, por ejemplo, y cuándo no lo es. Entonces, pierde como el discernimiento. Además, otro de los procesos etopatológicos que se producen en la etopatología de la ansiedad es lo que llamamos la anticipación emocional, que es cuando, dada la hipervigilancia en la cual se sitúa, digamos, un individuo ansioso, esta hipervigilancia quiere decir que está todo el tiempo alerta, todo el tiempo vigilante, con lo cual todos los estímulos que recibe rápidamente los aprende, digamos, y los asocia con posibles respuestas que aparecen después. Esto hace que anticipe emocionalmente situaciones y que lo hagan ponerse ansioso de manera precoz, digamos, como si fuera antes de un estímulo, ¿sí? Y además, por supuesto, está hiperreactivo. Entonces, como dije antes, está más sensible, todo parece relevante, todo lo hace reaccionar y lo hace reaccionar en más a un individuo ansioso. Nuevamente, sin posibilidad de evaluar cuándo es relevante y cuándo no el estímulo. Entonces, no hay no puede discernir cognitivamente los estímulos que son relevantes de los que no. Como dijimos, esta alteración de los neurotransmisores que hablamos antes es la que lleva a estos procesos etopatológicos. Por ejemplo, la alteración del sistema noradrenérgico es lo que lleva al proceso de sensibilización. El aumento del disparo dopaminérgico es lo que lleva a la situación de hipervigilancia, de estar todo el tiempo en alerta, todo el tiempo vigilante del entorno. Y esto lleva a su vez a la anticipación emocional, que en conjunto con la disminución de los neurotransmisores que son inhibitorios de la ansiedad, llevan al proceso ansioso, propiamente dicho. Los signos de cualquier trastorno de ansiedad conllevan siempre signos neurovegetativos, o sea, físicos, y signos comportamentales. Desde el punto de vista de los signos neurovegetativos, son los que nosotros conocemos como signos de la respuesta de estrés, ¿no? Específicamente por aumento de la actividad noradrenérgica. Entonces, taquicardia, taquipnea, midriasis, sudoración palmar y plantar, la piloerección, el aumento de la salivación o el ptialismo, micciones y defecaciones emocionales, que no solamente tienen una base, digamos, noradrenérgica, también dopaminérgica en sus receptores periféricos de la dopamina, como los D2, los D4, que también hay receptores dopaminérgicos periféricos en vejiga, en tracto gastrointestinal, y que llevan, por ejemplo, a micciones o defecaciones que tienen un origen emocional. Por eso vamos a ver que los individuos ansiosos muy frecuentemente tienen eliminación inadecuada, tienen aumento de la marcación urinaria o fecal. Inclusive en el caso de el aumento, digamos, de la motilidad colónica, hasta puede llevar a diarreas mucosas, ¿no? Con mucus o hasta con hematoquesia, por motivos emocionales. Además, por supuesto que los trastornos de ansiedad conllevan signos comportamentales, además está decirlo. Algunos ya lo fui diciendo, pero básicamente cualquier trastorno de ansiedad presenta este conjunto de hipervigilancia, hipersensibilidad, hiperreactividad y en ocasiones también hipermotricidad o hiperactividad. Depende del temperamento del gato, ahora lo vamos a hablar, porque algunos gatos ansiosos, en lugar de estar más activos, están más inhibidos. Eso va a depender mucho de cómo es, su tipo de respuesta, su tipo de estilo de afrontamiento a situaciones de estrés. Pero puede haber excitación. En general hay aumento de las vocalizaciones, aumento de la marcación de todo tipo, ya lo vamos a hablar en forma más específica. En general hay agresión de tipo defensiva, por ejemplo, irritativa, por miedo, por supuesto. Puede haber alteraciones de la conducta social, como el hiperapego, puede haber alteraciones del sueño, puede haber alteraciones del apetito, pueden aparecer actividades de sustitución. Después los vamos a ver más específicamente a qué me refiero con esto y en qué casos se produce. Ahora,
Vamos a empezar hablando sobre las ansiedades específicas de los felinos, que fundamentalmente se dividen, digamos, si queremos, en los conflictos territoriales y los conflictos sociales, obviamente cuando se cronifican, como dije antes. ¿Se acuerdan que les había comentado que es más frecuente encontrar de ansiedad específica en los gatos más que del trastorno de ansiedad generalizada, tal vez a diferencia de lo que puede producirse en caninos? Y acá nuevamente nos encontramos con esta subdivisión, que por supuesto es a los fines, digamos, académicos, para estudiarlas y entenderlas, ¿no? Entonces, vamos a empezar hablando de la ansiedad por conflicto social o por cohabitación, que se produce en individuos convivientes y cuyo factor desencadenante puede ser o que llegue un gato nuevo, que es muy frecuente. Le trajimos un amiguito al gato residente, por supuesto, sin consultarle si quería que le traigan un amiguito o no, ¿no? Entonces, uno de los factores desencadenantes puede ser este individuo intruso, este individuo nuevo con el cual obviamente no tenía contacto anterior. Pero a veces también se produce un cuadro de ansiedad por conflicto social o de ansiedad por cohabitación con individuos que convivían, pero que uno de los gatos estuvo, no sé, en un pensionado, en una guardería, o estuvo internado por una enfermedad, o es un gato que tiene acceso al exterior y estuvo vagabundeando, estuvo un tiempo perdido, llamémoslo, y cuando regresa aparece el conflicto como si lo desconociera. Esto, de hecho, es como lo dicen los tutores. No sé, estuvo unos días internado porque tuvo alguna enfermedad física, una cirugía, y cuando volvió, el gato que quedó, digamos, como vamos a llamarlo residente, lo desconoce y lo ataca, por ejemplo. También puede ser un conflicto social con un individuo de otra especie, por ejemplo, un perro, o con un individuo humano, ¿no? Cuando hay cambios en el grupo social, acá sí hablando de los tutores, ya sea porque antes estaban todo el tiempo y ahora hay más momentos de ausencia, podría ser, o al revés, como pasó en la pandemia con la hiperconvivencia en la cuarentena, que muchísimos gatos se alteraron y empezaron a manifestar signos de ansiedad por conflicto social, no necesariamente con otros gatos, porque tal vez no había otros gatos en el hogar, sino con las personas, o que haya nuevas personas en la casa. Por ejemplo, ensambles familiares, nacimiento de hijos o visitas que se quedan a dormir. A veces no hace falta que se muden a la casa, basta con que pasen algunos días familiares que vienen de otra ciudad, por ejemplo, es muy común. Y acá tenemos los siguientes signos. Por supuesto, es un trastorno de ansiedad, por lo tanto, todos los signos que antes mencioné como generales, como base de cualquier trastorno de ansiedad van a estar presentes. Pero fundamentalmente acá lo que nos encontramos es con, acá hay dos actores, en general dos gatos, a veces es un gato y una persona o un gato y un perro, ¿no? Pero nos encontramos con que uno de los gatos tiene una forma de agresión que la llamamos agresión activa. Es una agresión de tipo ofensiva, proactiva, es decir, va a buscar y a atacar al otro gato. Generalmente el gato con agresión activa es el gato residente original de la casa cuando le traen un gato nuevo, o es el gato que se quedó cuando el otro gato se fue a la internación y volvió. O en algunos casos puede pasar que sea el gato nuevo, si el gato nuevo es más grande de edad. Es un gato adulto o adulto mayor, digamos, y el residente era un gatito, un juvenil. Pero si no, como regla general, a igualdad de edades, digamos, en general el gato residente es el que tiene la agresión activa hacia el otro gato. Y esta agresión se manifiesta sobre todo con acechar como si lo fuera a cazar, con hacer como emboscadas, esperarlo en ciertas zonas de la casa, amenazarlo y a veces atacarlo netamente al otro gato o a persona, ¿no? Porque no tiene por qué ser gato o perro. Y también en este gato con agresión activa, y por este motivo lo estoy mencionando en este curso, es que es muy frecuente que haya marcación de tipo urinario o fecal, o las dos, como una forma de delimitar el territorio del individuo residente, ¿no? Que está siendo invadido por otro gato o invadido por un gato que regresó, digamos, al hogar. En cambio, el otro gato tiene también una forma de agresión que la llamamos agresión pasiva, defensiva en este caso, por miedo cuando es atacado por el gato
con agresión activa por el gato agresor, por el gato victimario, este sería el gato víctima, el gato agredido, ¿no? En general es el gato nuevo o el gato juvenil, dependiendo cómo sea la relación, pero generalmente es el gato que regresa o el gato que acaban de traer a la casa, ¿no? Obviamente también quién tiene la agresión activa y quién tiene la agresión pasiva va a depender mucho de los temperamentos. Por ejemplo, cuando hay un ensamble familiar de 2 gatos adultos, supongamos, pero que ambos van a vivir a un nuevo territorio, por lo tanto no hay ninguno que fuera residente original. Una pareja que decide irse a vivir juntos, cada uno tiene un gato y se van a un tercer domicilio, digamos, uno nuevo que es nuevo para todos. Y sin embargo, es muy común que veamos esto, que hay uno que agrede y el otro que es agredido. Entonces esto tiene que ver también con los temperamentos, por supuesto, ¿no? Un gato más, más agresivo, más imponente y otro gato más miedoso, más tímido, digamos. Entonces, este gato con agresión pasiva justamente no se impone, sino que todo lo contrario, está inhibido desde el punto de vista comportamental, está más escondido, a veces, con signos de ansiedad que después vamos a ver con mayor detalle en los distintos estadios posibles de esta patología. Y es muy común que el gato con agresión pasiva tenga eliminación adecuada. Entre otras cosas, puede tener eliminación adecuada porque el gato con agresión activa no le permite acceder a la bandeja. Entonces ese es un motivo por el cual el gato agredido o, digamos, impedido de usar la bandeja empieza a usar cualquier otro lugar porque no puede acceder. Además, también puede tener aumentos en la marcación, pero sobre todo marcación ungueal mucho más frecuentemente que marcación urinario-fecal en el gato pasivo, digamos. Acabo de decir que existen distintos estadios, distintas fases. El estadio 1, digamos que es el que menos frecuente nos van a consultar, porque no produce una agresión literal, consumada, digamos, sino que los gatos se evitan, aumentan las distancias, llevan sus campos territoriales, digamos, más distantes si es factible, ¿no? Si hay espacio suficiente, porque si es un monoambiente, tal vez esto es difícil, y entonces el estadio 1 no ocurre nunca, que es muy común, ¿no? También, que directamente pasa en el estadio 2 o el 3, que ahora lo vamos a ver, ¿no? En el estadio 1, los gatos se evitan, no hay una agresión neta, pero no se miran, no comparten espacios. Vuelvo a repetir, si es que eso es posible por cómo es ediliciamente la vivienda, ¿no? En cambio, el estadio 2, que en general es una evolución del anterior, pero como dije, en ocasiones, depende cómo es ediliciamente la vivienda, puede no existir el estadio 1 y pasar directamente al estadio 2, donde el gato con agresión activa ataca al pasivo, digamos, cuando lo ve moverse, como si fuera una presa, entonces lo ve pasar y entonces va y lo persigue y lo ataca. O si le pasa cerca, si se le acerca, inclusive puede ser que se le acerque el gato pasivo de manera afiliativa, no amenazante, y sin embargo que el gato con agresión activa lo ataque. Y puede el gato activo, el gato victimario, digamos, el gato agresor, invadir los campos de actividad. Es decir, ¿se acuerdan que hablamos de zonas con distintas funciones, digamos, campos funcionales, áreas funcionales en el territorio? Esto lo vimos cuando vimos un poquito cómo era el comportamiento territorial normal del gato, que delimita el gato justamente en su vivienda. Ahora, cuando tenemos 2 gatos, cada gato delimita sus áreas territoriales y estas áreas se pueden superponer. Y el problema es que muchas veces, por ejemplo, se superpone el área territorial o la zona, digamos, que para un gato es un área de aislamiento y para el otro gato es el área de actividad, donde juega, donde come, o peor aún, cuando es el área de agresión de uno de los gatos y del otro gato es el área de aislamiento, ¿no? Imagínense. En el estadio 3, que por supuesto es aún más grave, el gato con agresión activa no solamente agrede al otro cuando le pasa cerca, cuando lo ve moverse, sino que le invade directamente sus áreas de aislamiento. O sea que el gato pasivo, digamos, o agredido puede estar hasta durmiendo, digamos, y el gato activo lo va a ir a agredir, lo va a ir a buscar, lo va a ir a atacar, lo va a ir a cazar, digamos. Y además, en este estadio,
ambos gatos presentan signos de ansiedad. Quiere decir que aún el gato con agresión activa puede tener, además de marcación como hablamos antes, hipervigilancia, hipersensibilidad, hiperreactividad. Puede haber eliminación apropiada incluso de este gato, del otro ni hablar. Es decir, que pueden aparecer todos los signos de ansiedad. Me quedó superpuesta la foto. En cambio, el gato pasivo, el gato agredido, sin duda va a tener en este estadio un grado importante de inhibición comportamental, porque como es invadido, digamos, incluso en sus áreas de aislamiento, empieza a buscar escondites hasta en lugares donde no existen. Son esos gatos que, no sé, se meten en el fondo de un placar, de un armario, o hacen un agujero en la funda, el forro del colchón o del sillón y se meten ahí. Es decir, empiezan a buscar dónde guarecerse del otro gato, ¿no? Y están inhibidos, no exploran, no juegan, a veces no comen. Obviamente que manifiestan agresión, pero agresión por miedo. Eliminación apropiada es muy frecuente, nuevamente, porque el otro gato no le permite ir a la bandeja, o ni siquiera hace falta que no le permita ir a la bandeja, no le permite caminar por la casa. Entonces, el gato, donde esté escondido, es que va a orinar o a defecar. Como ahí dicen en el chat, son acosados. De hecho, se los llama también a este tipo de conflicto entre gatos bullying. Tenemos el gato bully, ¿no? Es que es el acosador, y el gato víctima. No me encanta llamarlo de esa manera porque no me gusta antropomorfizar, pero bueno, es verdad que en muchos aspectos se asemeja, ¿no? a lo que llamamos el acosador, el bully, ¿verdad? En muchos casos, además de haber hiporexia, que es la palabra que me quedó tapada por la foto, perdón, puede haber también actividades de sustitución, como por ejemplo el autolamido excesivo, que lleve a alopecia extensiva, o sea, que lleve a pérdida de pelo en ciertas zonas del cuerpo. Que este es un signo de ansiedad también. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un trastorno de ansiedad por conflicto social, por cohabitación entre dos gatos, para tratarlo? ¿Cómo hacemos el tratamiento? El tratamiento, por supuesto, es multimodal, esto ya lo vengo diciendo hace rato. Todos los tratamientos en medicina del comportamiento tienen muchos pilares. No es hago una sola cosa, no hay una única herramienta. Tratamiento ambiental. Perdón, aquí volví. Perdón. No sé qué pasó, pero acá estoy. Bueno, espero que no vuelva a ocurrir. ¿Ya están viendo? Sí. Me quedé pegada en tratamiento ambiental. Gracias. Gracias por avisarme porque yo seguía hablando porque no me daba cuenta. Bueno, entonces, el tratamiento ambiental consiste en generar dos áreas de aislamiento separadas, pero separadas literalmente. Tiene que haber puertas. A veces es un problema en las hogares, digamos, que no tienen puertas, que son monoambientes, así abiertos. En Argentina le decimos tipo loft, no sé si se le dice así, también en otros países. Cuando no hay puertas de por medio, es muy difícil lograr estas áreas de aislamiento separadas, ¿verdad? Pero si es posible, y si no, he tenido que pedir instalar algún tipo de separación de puerta, de pared, de biombo, no sé si la palabra es adecuada para todos los países, como una especie de separación móvil, si se quiere, para poder generar áreas de aislamiento separadas, con todos los recursos. Cada gato tiene que tener todos sus elementos, ¿verdad?, en su área específica. Y luego vamos a utilizar lo que vamos a llamar
área neutral, digamos, zona neutral, donde vamos a empezar a hacer los encuentros. Por supuesto, para poder hacer los encuentros tenemos que hacer algunas cositas antes, pero en esas áreas les vamos a permitir a los gatos utilizarlas en forma alternada. Es decir, que no van a estar todo el tiempo encerrados en su área de aislamiento, sino que alternando a los gatos para que no se crucen, por supuesto, y no se peleen, pueden salir a jugar, incluso pueden comer en ese área neutral, porque como saben, porque lo hemos hablado, el alimento no tiene importancia social para los gatos, entonces no va a suscitar una pelea el hecho de que haya alimento en ese área. También vamos a hacer intercambio de las áreas de aislamiento, es decir, el gato 1, digamos, va al área del gato 2 y el gato 2 al área del gato 1, por supuesto, cuando no esté el otro, obviamente. Y para empezar a hacer los encuentros en este área neutral, digamos, que no es el área de aislamiento de ninguno de los dos, necesitamos usar elementos que hagan de barrera física para que no se peleen y no se lastimen. Entonces ahí utilizamos, por ejemplo, transportadoras o barreras. Puse barreras translúcidas en el sentido de que podemos usar reja, red, ventana con vidrio, ¿no? Donde se puedan ver, se puedan oler, se puedan oír, pero no se puedan tocar y por lo tanto no se puedan agredir, ¿no? Y también podemos usar pretales o arneses para empezar a presentarlos. Todo esto obviamente es gradual. Si recuerdan, cuando hablamos de la prevención en la introducción de un gato nuevo, hablamos de cómo hacer esta presentación gradual. Acá estamos haciendo, en lugar de una introducción de un gato nuevo, una reintroducción, digamos, de gatos que ya se conocían pero que están en conflicto. Entonces, digamos que el planteo y el protocolo es el mismo, pero partimos de una base conflictiva, que no es lo mismo que traer un gato nuevo, no se conocen, con lo cual a priori no hay un conflicto a desarmar. Lo que quiero decir es que es mucho más fácil y mucho más rápida una introducción de un gato nuevo que una reintroducción de un gato viejo, digamos, viejo por antiguo, quiero decir, ¿sí? Entonces, todos estos pasos probablemente lleven más tiempo. Pero en definitiva, lo que hacemos es una desensibilización de un gato al otro gato, muy gradual, muy de a poquito. Esas distancias se van a ir acortando, como habíamos visto en su momento con ese gráfico que iba acercando las transportadoras, y contracondicionando, es decir, cuando no haya amenazas, cuando no haya agresión, vamos a reforzar esa conducta positiva, digamos, con juego, con comida, por supuesto, para que sea un reforzamiento. A su vez, podemos usar en el entorno feromonas que tienen un efecto apaciguador, como sería las feromonas sintéticas análogas a la fracción F3 durante esos encuentros, y como habíamos hablado también en la introducción de un gato nuevo, podemos usar aquí las feromonas naturales de la fracción F4, las feromonas faciales, que son feromonas de reconocimiento interindividual, y estas naturales las tomamos de un gato utilizando algún paño de algodón que le frotamos por el rostro y se la pasamos al cuerpo del otro gato. Así como también podemos usar en el ambiente feromonas de apaciguamiento felino, estas sí, sintéticas, las que son análogas a las feromonas intermamarias o periareolares, que estas se comercializan en difusor, que se enchufa en la pared, y hay alguna presentación también que viene en spot-on, como una pipeta. Bien, que también genera una sensación de calma en ambos gatos, y por eso la podemos utilizar mientras hacemos estas presentaciones y también mientras cada gato está en su área de aislamiento. También podemos usar, por ejemplo, un difusor del análogo sintético a las feromonas faciales fracción F3 en cada área de aislamiento para generar también un efecto apaciguador, un efecto relajante. Pero también es muy frecuente que tengamos que utilizar un tratamiento farmacológico. Acá, a diferencia de una introducción de un gato nuevo donde no hay una patología previa, no hay un conflicto previo, en este caso sí, tenemos un trastorno de ansiedad, y ni hablar si estamos en un estadio 3 o un estadio 2 pasando al 3, donde muy probablemente necesitemos también usar un tratamiento biológico de tipo farmacológico para reducir la agresividad activa del agresivo, del activo, del acechador, del acosador, que en general utilizamos psicofármacos con un efecto antiimpulsivo,
antiagresivo que disminuye la agresión ofensiva, como son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Por ejemplo, la fluoxetina. En general es el que más usamos de los IRS, ¿no? De los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. En gatos el que más usamos es la fluoxetina. No es que no se pueda usar otro, pero la verdad es que también hay más estudios que indican las dosis terapéuticas. En cambio, con otros IRS, las dosis son más experimentales y extrapoladas o de alguna publicación de caninos o directamente del humano. Entonces, por eso es que más frecuentemente usamos la fluoxetina en el gato con agresión activa. La fluoxetina tiene un efecto de disminución de la agresión ofensiva y predatoria, tiene un efecto de disminución de la impulsividad, secundariamente también un efecto en la disminución de la ansiedad por ser serotoninérgico, pero digamos es menos ansiolítico que otros antidepresivos, ahora lo vamos a ver, y recuerden que tiene un tiempo de latencia, es decir, no hace su efecto de manera inmediata, sino que puede demorar hasta unas 2 semanas en hacer efecto, ¿sí? No es inmediato. Esto quiere decir que si estamos empezando a tratar a un gato con agresión activa, no pretendamos que tenga una disminución de la agresión de un día para el otro. Es más, si es necesario, podemos combinar con algún fármaco con efecto más tipo tranquilizante inicialmente, ¿no? En cambio, al gato con agresión pasiva, cuya manifestación es más de miedo y de ansiedad propiamente dicha, vamos a usar fármacos con una acción más ansiolítica y antimiedo. Por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos, como la clomipramina, como la amitriptilina, acá tienen también las dosis, o, en realidad voy a decir o, ansiolíticos que actúan más sobre el GABA, los antidepresivos tricíclicos también inhiben la recaptación de serotonina, pero no exclusivamente como los IRS, sino que inhiben, por ejemplo, en el caso de la clomipramina, la recaptación de serotonina, noradrenalina y dopamina, en ese orden. Quiere decir que actúan también sobre otros sistemas de neurotransmisión que están involucrados en la ansiedad. Por eso tiene un efecto más ansiolítico. Luego, los ansiolíticos GABAérgicos, que básicamente activan a los receptores GABAérgicos, ya sea por facilitar la acción del GABA o por actuar directamente en el receptor, me sale la palabra, en el canal aniónico, aumentando el influjo del anión cloruro, ¿no? Que son o benzodiazepinas u otros ansiolíticos GABAérgicos no benzodiazepínicos, como pueden ser los gabapentinoides. Cualquiera de ellos los podemos usar en combinación, por ejemplo, con la clomipramina, porque también la clomipramina tiene un tiempo de latencia de alrededor de 2 semanas por efecto de downregulation de los receptores posisinápticos. Entonces, no hace su efecto de manera inmediata, y si tenemos un gato muy inhibido, por ejemplo, que casi no come, que está metido en un rincón y que casi no se mueve, entonces puede ser que necesitemos desinhibirlo, quitarle ese miedo excesivo. Entonces podemos usar benzodiazepinas, podemos usar que no es la misma que la dosis que se usa situacional en agudo previo a ir a la veterinaria, por ejemplo, que es más alta, ¿no? Pues una dosis más tranquilizante. Además, podemos usar nutracéuticos y o fitoterápicos, que a veces hasta existen preparados comerciales de uso veterinario que los combinan, como pueden ser dietas que vienen suplementadas con L-triptófano o con alfa-casozepina o podemos utilizar, ¿no? Se está grabando, buenísimo. Podemos utilizar nutracéuticos
como algunas dietas que vienen directamente suplementadas con L-triptófano. Acuérdense que el L-triptófano es un aminoácido, pero que es precursor de la serotonina cerebral, bueno, de la serotonina, no solo la cerebral, todas, la plaquetaria, todas, pero lo que me interesa es de la serotonina cerebral. Y entonces se puede suplementar tanto en una dieta especial que venga suplementada como, bueno, estoy siendo un poco redundante, como en un suplemento nutricional por fuera de la dieta, que muchas veces existen preparados comerciales que vienen en conjunto con L-triptófano, L-tianina, con fitoterápicos como valeriana. Hay también alimentos que vienen suplementados con alfa-casozepina. También existe la alfa-casozepina pura, digamos, como suplemento nutricional. La alfa-casozepina es un derivado de la proteína de la leche, de la caseína, y tiene un efecto símil benzodiazepina endógena. Así como fitoterápicos, como puede ser la valeriana, que digamos que de estos que tengo acá anotados, camomila, pasiflora, tilo, melisa, la valeriana es la que tiene más sustento científico en su efecto ansiolítico por tener acción facilitadora de los receptores GABA y también modula el sistema de neurotransmisión serotoninérgico. Así como aceite de cannabis, que por supuesto dependiendo de su composición y demás, pero también tiene una acción predominantemente ansiolítica, de nuevo dependiendo de su composición, sobre todo a expensas del CBD, ¿verdad? Así que también se podría utilizar. Bien, hemos hablado del conflicto social. Ahora vamos a hablar del conflicto territorial, donde tanto puede darse esta desterritorialización o conflicto territorial por una alteración real del territorio, quiero decir, por una mudanza, por un cambio neto del territorio, como por reformas, por cambio de lugar de los muebles, porque pintaron una pared, y entonces ese gato perdió las marcas faciales, todas las marcas faciales y las unguiales, que había dejado en su territorio conocido para delimitar sus áreas territoriales, sus zonas, digamos, con distintas funciones. Entonces, cuando hay un cambio en ese territorio, van a aparecer signos justamente de ansiedad por no reconocer ese territorio y justamente como el gato es tan apegado al territorio que se afecta tanto cuando hay un cambio. Entonces, va a haber un aumento en todas las formas de marcación. Aumento en la marcación facial, es decir, se restriega mucho más contra los muebles, contra los objetos. Lo que pasa es que eso no suele ser un motivo de consulta. Ay, doctor, estoy preocupado porque, no sé, mi gato se restriega mucho contra las paredes. Es raro que sea ese un motivo de consulta. Pero sí el aumento de arañado de muebles, la aspersión urinaria, por supuesto. Eliminación inadecuada de orina o de materia fecal. Es muy frecuente la combinación de ambas. ¿Se acuerdan en el algoritmo que veíamos que cuando estaban las dos juntas, eliminación inapropiada y además marcación urinario fecal, en general es un indicativo, digamos, de que hay un trastorno de comportamiento de base? En este caso, por ejemplo, una alteración territorial. También agresión, sobre todo agresión territorial, es decir, al ajeno que ingresa, pero también agresión irritativa. El animal que está pasando por una situación de desterritorialización es muy irascible, ¿no? Irritable, cualquier cosa lo irrita y se pone agresivo. También nos encontramos con agresión defensiva por miedo. Esto antes lo comenté, hay gatos que esta situación de ansiedad los torna más excitables, más hiperactivos y andan por todos lados, y gatos que por el contrario están más evitativos, eluden, están más escondidos, están más inhibidos. Obviamente, como es un trastorno de ansiedad, todos los signos de ansiedad que antes mencionamos, o sea, hipervigilancia, hipersensibilidad, hiperreactividad, y dependiendo del caso puede haber también hiperactividad, ¿no? Dependiendo un poco del temperamento, y muchas veces también actividades de sustitución, como el autolamido excesivo, que redunda en una alopecia extensiva como la de la foto, ¿no? Que puede ser en la región ventral del abdomen o en cualquier otra parte del cuerpo. ¿Qué hacemos cuando tenemos una ansiedad por conflicto territorial o de desterritorialización? Dentro del tratamiento tenemos que hacer una reterritorialización, que básicamente es un protocolo muy semejante al que hacemos cuando prevenimos este problema en una mudanza.
¿Qué hacemos primero? Habituamos al gato a un espacio más pequeño, con todos sus elementos y sus recursos, y de a poquito lo vamos exponiendo al resto de la vivienda una vez que ya se va adaptando y que va explorando normalmente. Además, es fundamental un buen enriquecimiento. Acuérdense, cuando hablamos de enriquecimiento es ambiental, literalmente físico, digamos, del entorno, pero también sensorial, ocupacional, social, o sea, de interacciones sociales. Y por supuesto, una vez que el gato ya explora todo el territorio, quiere decir, ya está adaptado digamos, lo fuimos abriendo desde esa habitación, entonces una adecuada distribución de los recursos, recordando las distancias que tienen que existir entre los distintos recursos, ¿no? Especialmente respecto a la bandeja sanitaria. Por todo lo que hemos hablado, si los gatos con ansiedad por desterritorialización suelen manifestar eliminación inapropiada, obviamente que dónde está la bandeja, cómo es la bandeja, dónde quedó ubicada, la posición, etcétera, etcétera, es muy relevante, ¿no? Por supuesto. Acá también podemos utilizar feromonas, tanto el análogo sintético, la fracción F3 de las feromonas faciales, que se puede poner en difusor enchufado, sobre todo al inicio, digamos, cuando está en un ambiente pequeño, entre otras cosas para que no se pierda, digamos, tanto el efecto, y también en spray en ciertas zonas, especialmente donde marca, ¿verdad? Si es que marca, pero tanto si marca con las uñas como si marca con orina o materia fecal. Y acá, como también hay una base ansiosa, también muchas veces necesitamos hacer un tratamiento farmacológico, obviamente con efecto ansiolítico. Así que vamos a elegir psicofármacos que tengan un efecto predominantemente ansiolítico, como son las benzodiazepinas, como son las gabapentinoides. Otra vez escribí mal, no sé qué me pasó hoy, porque hoy terminé de acomodar algo y se ve que algo me falló, gabapentinoides como gabapentinopregabalina, y nuevamente podemos usar antidepresivos tricíclicos que tienen un efecto más ansiolítico, como la clomipramina o la amitriptilina, que no solamente inhiben la recaptación de serotonina, sino también de noradrenalina y de dopamina, que también están involucrados en los trastornos de ansiedad. Por eso son más ansiolíticos que un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina exclusivamente. Acá también podemos utilizar nutracéuticos en dieta, en suplemento y fitoterápicos. De hecho, los habíamos mencionado cuando vamos a prevenir un conflicto como este, si somos consultados a tiempo antes de una mudanza, que podemos usar nutracéuticos. En general, como preventivo no usamos fármacos. Bueno, salvo de uso situacional, el día de la mudanza para el traslado, pero si no, no solemos usar fármacos de manera crónica, sí, cuando ya hay un trastorno, digamos, presente, pero los nutracéuticos muchas veces acompañan y se pueden usar en conjunto con los tratamientos farmacológicos siempre que sean compatibles, por supuesto. El último caso de los trastornos de ansiedad específicos de los gatos es la ansiedad por ambiente cerrado, que se da cuando hay un cambio de hábito, ya sea porque era un gato que vivía en exteriores y lo adoptan. Ay, vamos a adoptar y ayudar a este pobre gato que vivía, no sé, suelto en el barrio, y le vamos a dar un hogar, lo cual es maravilloso por un lado, pero por otro lado, ese gato estaba habituado a andar por donde se le ocurría y de repente está encerrado. O gatos que se les permitía el acceso al aire libre y por algún motivo se dejó de permitir. Bueno, pusieron una reja, una red, que el motivo puede ser no queremos que salga porque no queremos que se pierda, porque no queremos que se enferme, porque no queremos que se lastime, ¿no? Por supuesto, puede ser adrede para el propio gato. Entonces, el paso de ser outdoor o de ser in-out a ser indoor exclusivamente puede generar, y en la mayor parte de los casos lo genera, una ansiedad por ambiente cerrado, donde los signos son, obviamente si es un trastorno de ansiedad va a tener todos los signos de ansiedad, pero además, principalmente vemos agresión, sobre todo redirigida, sobre todo predatoria, en general porque son gatos que antes predaban o intentaban predar, tal vez nunca cazaban al pajarito, pero por lo menos lo perseguían, ¿no? Y ahora no tiene acceso, no hay pajarito, ni hay mariposas adentro del departamento, ¿no? Entonces, esa motivación por predar se mantiene, solamente que se va a dirigir hacia los pies, hacia las manos, hacia las piernas.
Puede haber también agresión irritativa, ¿no? Esos gatos irascibles, dado este cambio. Puede haber agresión instrumentalizada, es decir, que se produce sin motivo aparente. De la nada el gato agrede, sin siquiera amenaza. Obviamente, como es un trastorno de ansiedad, va a tener hipersensibilidad, hiperreactividad, hipervigilancia, hiperactividad, bueno, a todo lo que ya dijimos en todas las ansiedades. Y acá es mucho más frecuente que haya un aumento de las vocalizaciones, que es un signo típico de la ansiedad en todos los casos, pero aquí particularmente vocalizaciones nocturnas o vespertinas nocturnas y vocalizaciones delante de las aberturas, en la ventana, en la puerta, o sea, literalmente pidiendo salir, ¿no? Obviamente intentos de fuga, cada vez que abren las puertas, las ventanas, el gato intenta escaparse por donde pueda, eliminación apropiada, por eso está en este curso, este trastorno, marcación urinaria o fecal o las dos, en general en los confines, entre otras cosas, porque si este era un gato que solía salir, muchas veces la eliminación no era en una bandeja, era en la tierra. Si era un gato que vivía en un ambiente abierto, no tenía bandeja sanitaria, entonces no está habituado y por lo tanto va a ser donde se le ocurra, donde pueda. Bien. O va a buscar macetas, por ejemplo, porque está buscando tierra. Entonces, claro, para el tutor es inapropiado, para el gato es lo que está acostumbrado. Además, marcación urinaria o fecal, también como forma de delimitar el territorio que le está siendo adverso, y porque si estaba habituado también a tener contacto con congéneres, también marcaba probablemente, solamente que los dueños no se enteraban, porque marcaba en las terrazas, en los techos, y ahora marca dentro de la casa. Muchas veces aparecen también signos físicos, por ejemplo, de alteraciones del tracto gastrointestinal, como cialorrea, diarreas, como esas diarreas mucosas que les contaba, ptialismo, actividad de sustitución nuevamente. No deja de ser un trastorno de ansiedad, entonces puede haber alopecia extensiva por autolamido excesivo, signos tipo hiperestesia, como el síndrome de hiperestesia felina. Puede haber estereotipias, como la típica estereotipia de encierro del oso del zoológico, digamos, pero también el gato, es decir, una deambulación compulsiva de un lado a otro, bueno, intentando de alguna manera como suplir esa actividad física que podía tener afuera. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Desde el punto de vista ambiental, por supuesto que necesitamos enriquecer, sobre todo desde lo sensorial y desde los estímulos, porque obviamente era un gato que tenía acceso al exterior y por lo tanto tenía mucha más riqueza de estimulación que lo que puede tener dentro de un hogar cerrado, digamos. Entonces, por ejemplo, el acceso visual a exteriores. Bueno, tal vez no pueda salir, pero puede mirar por una ventana. Hoy estoy realmente mal. Exteriores, después lo voy a corregir porque me da vergüenza que esté así y lo vuelvo a subir el PDF. Enriquecimiento ocupacional, que tenga algo para hacer. Si antes corría, escalaba, trepaba, cazaba, bueno, entonces adentro de la casa, por ejemplo, administrar la comida en este formato, digamos, en lugar de en un comedero donde se pueda servir directamente abriendo la boca y comiendo vorazmente, digamos, con este sistema de no bowl feeding, que son esos juguetes, digamos, tipo pelotas o juguetes interactivos que permiten como que el gato vaya sacando el alimento de a poco, o estos come lento, ¿no? Que también sirven para lo mismo. Juego de tipo cacería, porque también tenemos que emular la cacería que hacía cuando salía a exteriores. Entonces la interacción y el juego social también es muy relevante. En algunos casos, dependiendo obviamente de las posibilidades edilicias, podemos permitirle a ese gato que haga algunas salidas al exterior, pero con ciertos límites, por ejemplo, en ciertos horarios o a ciertas zonas, evitando, por supuesto, que se escape y que se vaya a cualquier lado, o salidas a espacios abiertos, pero controlados, que tengan redes, que tengan rejas, que tengan, bueno, diversos límites que no pueda transponer, o jaulas o catios, ¿no? Como estos patios para gatos, que en definitiva son como corrales muy amplios, donde el gato, bueno, la percepción es que está afuera, pero realmente no se puede ir a otros techos, digamos, otras casas. O incluso podemos habituar al gato al paseo con un arnés, con un pretal y una correa, con un arnés y una correa. Y acá nuevamente, como es un trastorno de ansiedad, también vamos a necesitar en muchos casos un tratamiento biológico de tipo farmacológico, de nuevo, con efecto ansiolítico. Entonces, GABAérgicos, benzodiazepinas,
benzodiazepínicos o no benzodiazepínicos como los gabapentinoides o antidepresivos tricíclicos o buspirona, que es un ansiolítico inespecífico con acción serotoninérgica, pero que también tiene una función ansiolítica, y nuevamente nutracéuticos o fitoterápicos, como hemos mencionado en los casos anteriores, y feromonas sintéticas que también podemos poner, por ejemplo, en spray, ni hablar en los lugares donde marca, pero también en las zonas, en las áreas de salida, ventanas, puertas, que también genera como una sensación de apaciguamiento, o en difusor, ¿verdad? Con esto hemos repasado algunos trastornos de comportamiento que tienen una base ansiosa y que, entre otros signos, presentan eliminación inapropiada y o marcación urinaria o fecal, que también tenemos que poder reconocer y sobre todo poder hacer un diagnóstico diferencial de los problemas que no son trastornos, ¿sí? Y que obviamente que requieren su diagnóstico y su tratamiento, pero al no haber una alteración neurobioquímica, al no haber una alteración etopatológica, no requerirían, por ejemplo, psicofármacos. Sí podemos usar, como lo hemos hablado, feromonas, a veces nutracéuticos, que de alguna manera estamos haciendo un tratamiento biológico, pero digamos mucho más sutil, si se quiere, que el efecto de un psicofármaco, ¿verdad? Bueno, espero que se haya entendido y sobre todo a nivel tecnológico que se haya escuchado bien. Díganme ustedes si les pareció mejor cuando me volví a conectar después de esta última desconexión usando mi celular, porque digo, por mañana tengo que dar otra clase de otra cosa y el jueves de otra, entonces así sé que me conviene usar. Anduvo mejor, ¿no? Anduvo mejor del móvil, Sí, el del hotel. Bueno, listo, ya sé qué utilizar mañana. Los usé de conejillos de indias a ustedes, perdón. Bueno, cuéntenme, sí, con mi móvil mejor, ¿no? Bueno, agradecemos este momento a Movistar que nos dio la posibilidad de conectarnos. En fin. Bueno, cuéntenme si hay dudas. De hecho, ya lo subí. Fíjense, debería estar, lo que sí, voy a corregir las palabras que vi que estaban mal y lo vuelvo a pasar a un PDF y lo vuelvo a subir, pero en realidad está, digamos, está con algunos errores ortográficos, pero está. A ver. Bueno, no sé quién es AP Huerta, si les voy a mandar material didáctico, como en la otra clase. Sí, de hecho, bueno, no me acuerdo si ya lo había subido, porque si ya lo subí, serviría también para este caso, los protocolos de reterritorialización, o sea, de presentación de gatos, creo que los había subido, y de cambio de territorio, que sirven tanto para la prevención como para el tratamiento, en ese caso, ¿no? Si he leído, a ver, una pregunta en otro orden de ideas. ¿Ha leído los libros de los gatos guerreros? No, no sé qué son los libros de los gatos guerreros. Contame cuando puedas un poco más. No sé. Carla, como les conté en otras ocasiones, que siempre me preguntan sobre el aceite de cannabis, la verdad es que yo no lo utilizo, pero porque no soy experta en medicina canábica. En algunos casos donde, a ver, siento que necesito complementar porque es insuficiente un tratamiento instaurado con un psicofármaco y no estoy obteniendo el efecto deseado, puedo necesitar complementar, pero en ese caso lo derivo o hago una interconsulta con un colega que haga medicina canábica. Así que no te puedo decir las dosis porque yo no lo prescribo. No lo utilizo como primera elección. Lo vuelvo a repetir porque no es mi formación principal y además porque todavía está un poco, voy a decir algo redundante con el cannabis, verde, digamos, verde de inmaduro en cuanto a lo que hay estudiado y la evidencia que hay que sostiene el uso para trastornos de comportamiento. Sí que se usa, por supuesto, mucho, aunque no hay tanto estudio en gato como en perro, en dolor crónico, por ejemplo, osteoarticular, por supuesto en epilepsia refractaria, que fue una de sus primeros utilizaciones, pero en trastornos de comportamiento está menos estudiado. Entonces, todavía no tenemos tanta evidencia. Hay quienes lo van usando, pero bueno, yo no lo uso como primera elección, ¿sí? Lynn, cambiaste creo que tu nombre en el Zoom y no te reconocía. Bueno, voy a buscar a ver qué son esos libros de gatos guerreros, pero
¿Son libros académicos o, digamos, de divulgación o de novela? Carla. Exacto, está bastante inmaduro el tema. Sí, esto pasa siempre cuando algo se pone de moda, ¿no? Acá dice Carla que de repente se usa para todo. Cuando algo se pone de moda, se empieza a usar para todo, pero eso no pasa solamente con el cannabis, nos ha pasado con un montón de fármacos o de lo que fuera. De hecho, ahora está pasando muchísimo con los gabapentinoides. Y también pasa que lo que se pone de moda y se usa para todo, después descubrimos para qué cosas nos sirve, ¿no? Cuando fallamos. Entonces, con criterio, ¿no? La elección, si voy a usar un fármaco, con criterio. Y en definitiva, el aceite de cannabis es un fármaco fitoterápico, pero es un fármaco, entonces también tengo que tener criterio de elección, ¿no? Son de ficción. Bueno, los voy a buscar. Gracias por la recomendación. ¿Qué más? Doctora, yo tengo una consulta. Es sobre el tema de los gabárgicos, gabapentinoides. Sí. Es que he leído bastante acerca del uso en relación a ansiedad y como coadyuvante en terapias con inhibidores de la recaptación de serotonina. Sí. Pero no he podido encontrar información acerca de uso a largo plazo. No sé si hay un tiempo recomendado. Sí. Bueno, es que no hay publicaciones sobre el uso a largo plazo para trastornos de ansiedad o para trastornos de comportamiento. Ahora, acaba de salir ahora en abril, pero en perros, una revisión, ¿cómo se dice? Sí, un estudio retrospectivo sobre el uso de gabapentina crónica en perros con trastornos de comportamiento. No hay en gatos. ¿Pero por qué? Porque los gabapentinoides se usan para comportamiento hace poco tiempo y empezaron a usarse de manera situacional aguda, no crónica. Los cetólogos lo empezamos a usar de manera crónica. Sí, los gabapentinoides se vienen usando hace mucho para epilepsia, porque son anticonvulsivantes, y para dolor, porque son analgésicos para dolor, ¿cómo se llama? Neurogénico, neuropático, bueno, es lo mismo. Pero no tenemos mucha información sobre el uso crónico. De todas maneras, yo que lo vengo usando bastante en pacientes ansiosos y que lo usan por larga data, no veo efectos colaterales ni siquiera en el largo plazo, y algo interesante para compararlos con las benzodiazepinas es que no parecen producir adicción ni acostumbramiento. Entonces, no digo como comparativo, entonces no necesito estar todo el tiempo aumentando las dosis. Súper, muchas gracias. No, de nada. ¿Qué más? Doctora, disculpe, a mí Sí. otra. Sí, tranquila, Gisela, claro, estamos para eso. Bueno, muchas veces pasa cuando uno recomienda mejorar en el tema del enriquecimiento y ofrecer instancias de juego. Sí. Me ha pasado muchas veces que los tutores dicen, bueno, pero a mi gato no le interesa jugar o no sabe jugar. ¿Qué recomiendan en esos casos? Bueno, es verdad que hay algunos gatos, sobre todo gatos adultos, que no tienen motivación para jugar, entonces no se involucran en el juego o se involucran muy poquito tiempo, digamos. Entonces ahí en general busco algún elemento que tenga mucha valencia para el gato, que puede ser alimento o que puede ser alguna hierba atrayente. Uso bastante la valeriana. Entonces, si le interesa y le atrae, eso lo convertimos en juguete, ya sea que frotamos plumitas con valeriana o relleno, por ejemplo, una media, un calcetín viejo lleno de valeriana o de catnip, y hacemos un nudito y se convierte en una pelota, digamos, o en la punta de una caña de pescar, como para que sea más apetitivo. Y si no, utilizo alimento. Por ejemplo, tengo un paciente que la verdad es que no juega con nada. Entonces, lo único que logramos, como tiene, por suerte, es apetitivo con respecto a la comida, entonces el tutor le tira un pellet, un granito de su alimento balanceado, y el gato lo va a buscar y lo come. Y se lo tira para allá y lo va a buscar y lo come. Bueno, está cazando, ¿no?
Y es un juego muy sencillo, está bien, no hace más que eso. Pero bueno, por lo menos. Entonces sí, pero es verdad que hay gatos que o ya no juegan más o nunca jugaron. Ya no juegan más, digo, gatos adultos mayores, ¿no? O que nunca jugaron. Especialmente si nunca les jugaron, ¿no? Porque también es un aprendizaje. Sí. No sé si respondí, Gisela, lo que buscabas. Sí, sí, doctora, gracias por los consejos. No, por favor. ¿Qué más? Paula, me compré valeriana en la dietética, es un olor horrible y no me sirvió para ningún paciente. Ok, sí, el olor es horrible, no a todos los gatos les gusta, solo a algunos, es decir, al mismo porcentaje que al catnip. Y se calcula que entre un 30 y un 70% les interesa y los atrae. Yo veo bastante, digamos que les interesa bastante. Ahora, también depende en qué contexto lo uses, ¿no? Y con el catnip solo 2 pacientes les gustó. Bueno, pero también depende en qué contexto. Cuidado que no es infalible. Un gato que está asustado arriba de la camilla, por más que le pongas valeriano o catnip, y difícil que deje de estar asustado y se ponga a jugar, ¿no? Entonces, primero probaría si a ese gato le interesa en otro contexto, por ejemplo en la casa. Si le juegan con eso, y eso está bueno para decírselo también cuando traen a la consulta pediátrica al gatito, por ejemplo, que empiecen a probar si los atraen ciertos olores vegetales, porque entonces sí lo puedes usar en el consultorio, porque ahí tiene una memoria. En cambio, si es la primera vez en la vida que lo huele, por más que hay conductas que son inducidas por la olfacción, pero depende del estado emocional del gato. Si está asustado, ni valeriana, ni catnip, ni nada le va a servir en ese caso. Claro. Claris, en el caso en que el gato acosador no permita a los humanos acercarse, ¿serviría más un enriquecimiento ambiental? En todo sirve el enriquecimiento ambiental. Vos decís si es agresivo con las personas también, entonces que no permite, digamos, una interacción directa. Bueno, en ese caso hacemos una interacción indirecta, por ejemplo, un juego con una varilla, con un juguete que puedas arrojar a distancia, si no permite el contacto estrecho directo, y si es un animal agresivo, muy probablemente requiera medicación para disminuir la agresión ofensiva y la impulsividad. Ok, no permite que interactúen con él y acosa a la otra gata. Bueno, ahí tenés que hacer todo el tratamiento que dijimos, aunque no tengan un contacto directo a los tutores, pero si, por ejemplo, empezara a tomar fluoxetina, también va a estar más dócil al contacto con los tutores, no solamente con la otra gata. Paula, si en ese caso en consultorio las feromonas fueron mejor. Ahí te entendí. Sí, en ese caso en consultorio las feromonas fueron mejores. Muchos se refregaban y marcaban facialmente. Bueno, evidentemente estabas usando unas feromonas con olor. Las feromonas no producen un aumento de la marcación facial, porque además estamos imitando marcación facial, entonces ¿por qué el gato lo haría más? No, probablemente estás usando feromonas que además vienen con algún olor, y si es con un aceite esencial, por ejemplo de lavanda, entonces será que a esos gatos les gusta más la lavanda que el catnip o que la valeriana, puede ser. También viene muy concentrada en esos aceites esenciales, ¿no? De las feromonas que vienen perfumadas. Pero si es feromona sola, lo que deberías notar es que está más calmo, que está más tranquilo, que está más dócil, que está más tolerante, pero no que se restriegue. Las feromonas no producen efecto catnip, son dos cosas distintas. Claro, bueno, esa marca tiene también asociada algún aceite esencial de alguna hierba o planta o flor que no sé cuál es, por eso no puedo decir cuál es, sé qué percibo yo, pero bueno, mi olfato es de humana, no, no es tan útil. Bien, ¿qué más? En el caso de socializar a un gato con un perro adulto que llega a la casa y lo quiere atacar.
Bueno, es parecido a lo que hacemos gato con gato, solamente que el perro en lugar de estar en otra transportadora está con collar y correa y vamos haciendo también una aproximación gradual, contracondicionando, en ese sentido es igual. Obviamente también, a ver, si el perro es el que lo quiere atacar al gato, es indispensable que haya alturas donde el perro no llegue, ¿no? Y donde el gato se pueda guarecer, y que haya momentos en los que puedan estar separados. Por ejemplo, cuando el perro se va a pasear, jugar con el gato en el resto de la casa, ¿no? O encerrarse un ratito a jugar con el gato en una habitación, para que tenga momentos de total libertad sin tener que estar pendiente del perro. Sí. Gisela, si dentro de los recursos que generan conflicto entre los gatos encontramos que compiten por la atención del tutor, ¿qué se puede recomendar? Juego o interacción social con cada gato por separado, cerrar puertas. Ahora voy a jugar con gato 1 y cierro la puerta y juego con gato 1. Ahora voy a jugar con gato 2, cierro la puerta y juego con gato 2. Porque sí, es muy común que los gatos quieran como acaparar la atención del tutor, o que me pongo a jugar con un gato y viene el otro y le roba el juguete. Y se terminó el juego con uno de los dos. Entonces, separa un poco lo mismo que dije con respecto al perro, pero entre los dos gatos, como si fuera pasar tiempo de calidad con cada uno de los gatos, ¿no? En forma individual. ¿Qué más? Una pregunta sobre el caso de Toulouse. Usted le recomendó, bueno, esperen, porque el caso de Toulouse lo vamos a ver en la clase de casos. Así que dejemos esta pregunta para ese momento. Así lo ven todos, ya le subí un control que ya hice. Pero me estás preguntando por marcas comerciales y no corresponde que yo lo diga en este curso. Sí tengo cierta preferencia, digamos, porque veo mejores efectos con una que con otra. Las feromonas no deberían tener olor. Con eso te lo estoy diciendo, sin decir marcas. ¿Sí? Sí, en general prefiero las que tienen más años en el mercado, 25 para ser exactos, que bueno, tienen como un respaldo mayor, pero hay otras que son copia, digamos, sin tener olores agregados y que veo un efecto similar. Podría subir el material en el chat del WhatsApp como la otra vez. Ok, no estoy en el chat del WhatsApp, así que bueno, que alguien lo suba, no sé qué decirte. Yo no estoy en ese grupo. Pero bueno, ustedes acceden al Drive, así que en ese Drive está, digamos, toda la información y están los casos y todo. Por ahora le subí el caso de Toulouse. Bueno, el de Isabela que vimos el otro día, lo charlamos. Y bueno, tiene el caso de Toulouse y les voy a agregar ahora otro caso que justo hice el control el otro día, así que ahí lo vamos a ir agregando, pero lo vamos a hablar en la clase correspondiente, lo vamos a discutir. La idea es que vayan viendo esos casos como para que los podamos discutir, ¿no? Para que vean cuáles, para que traigan las dudas o las inquietudes que surgen. Buenísimo. ¿Qué más de la clase de hoy? ¿Algo más? Creo que ya no hay preguntas, doctora. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, nos vemos la próxima, nos vemos el martes que viene, donde vamos a ver trastorno de ansiedad generalizada, miedos y fobias, y depresión y disfunción cognitiva. Todo eso breve, pero lo que tiene que ver obviamente con eliminación y marcación. Bueno, buenas noches. Los saludo desde Concepción, al sur de Santiago de Chile, y nos vemos la próxima. Hasta luego, Adiós. doctora. Chao, que descansen.